Porque en Bote a Tierra nos gusta no solamente hablar de la actualidad, sino también recordar a aquellos grandes jugadores, equipos que marcaron a fuego la historia de nuestro fútbol. Y por eso en esta oportunidad nos vamos a dar un gustazo de charlar con un jugador que regó de gloria nuestros suelos a base de despliegue, de talento, pero también de tener la posibilidad de integrar equipos inolvidables. Recordamos aquel Racing formidable, creo que terminó en 1980 subcampeón Sí, del Nacional, con Julio Olarticochea, con Agustín Mario Cejas, con Carlos Ángel López, Gabriel Humberto Calderón. Fue parte, y ni que hablar del Huracán campeón del Metropolitano del 73, donde el Huracán de César Luis Menotti, era muy que era chiquito. muy chiquito, pero formó parte de ese equipo. Grandes docentes, seguramente tuvo grandes formadores junto a él, y los recordamos algunos, Babington, Houseman, entre tantos otros. Qué orgullo tenerte acá con nosotros, José Rubén Escalice. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, Gracias. Gracias por... qué recuerdos, ¿no? Estaba pensando y me vino a la luz todo lo que hizo ese Huracán, es aquel Racing, tus pasos por el exterior, en el Cúcuta, en la Liga de Quito. ¿Te imaginabas cuando eras ese chiquilín que pateaba en las calles rosarinas que iba a venir, que el futuro te iba a dar todo lo que te terminó dando? No, no, para nada. Igualmente, desde muy chiquito, bueno, el sueño mío era la pelota y prácticamente salía del colegio y lo primero que hacía es sacarme el guardapolvo y agarrar la pelota. Pero bueno, eh, era el sueño que yo tenía y afortunadamente lo pude cumplir. Lógicamente tenías a tu hermano con la misma sed de gloria, nombre indispensable para Rosario Central, hablamos de Claudio Escalice. Eh, pero ¿cuándo nació el amor por el fútbol, el amor por esto de ir jugando, ¿no? De ir pateando en las calles? ¿Vino desde la cuna? ¿Lo fuiste tomando a medida que fuiste creciendo? Sí, sí, prácticamente, o sea, muy chico, sí, prácticamente de muy chico ya, como yo vivía a una cuadra ahí del Parque Independencia, veníamos de, tenía una barra de chicos, compañeritos míos que veníamos del colegio, dejábamos el guardapolvo y nos íbamos al parque, como lo teníamos ahí a una cuadra, y bueno, la ilusión era jugar a la pelota y nos pasábamos todo el día jugando al fútbol. No tenían que ir a buscar para comer y no tenían que ir a buscar, pero la ilusión nuestra era jugar a la pelota. No teníamos otra en esa época. ¿Y cómo se dio esta llegada a Huracán? ¿Qué significó tener a César Luis Menotti? Porque, y una pregunta que te la dejo pensando, ¿no? Porque imagino que llegaste siendo chico y no había esas estructuras que hoy tiene el chico que llega del interior para jugar. Quizás algunos hasta tienen la suerte de tener una casa o tener alguna concentración. En ese entonces, imagino que tenías que buscarte tu propio destino, ¿no? ¿Cómo se dio tu llegada a Huracán? Bueno, fue todo muy rápido. Bueno, me llevaron a entrenar. Primero me llevaron a River y había quedado en River. No me quise quedar porque mi compañero no quedaba. Después fuimos a Huracán y me pasó lo mismo. Me quedo en Huracán, mi compañero tampoco quedaba, pero tenía el tío que era de ahí que nos llevaba a él a entrenar. Hmm. Entonces, bueno, en definitiva, el tío me dijo, vos venite a mi casa, pero bueno, era medio complicado, porque en esas épocas, es como decís vos, que no había nada, nadie te daba nada.
Yo tuve que, 2 meses estuve en la casa de este muchacho, que me ofreció su casa, pero claro, tenía 2 hijas y yo me sentía muy incómodo. Así que fui a hablar con la gente de Huracán ahí, y le dije, si no me daban la pensión, yo me tenía que ir a Rosario de nuevo. Entonces ahí, bueno, accedieron a darme la pensión y bueno, ahí estaba un poquito mejor. Pero la comida era ahí nomás. Claro. Un platito de sopa, una milanesita que era muy poca la comida que teníamos y nos teníamos que adaptar a lo que había. Y estábamos esperanzados de lo que nos mandaban de nuestros padres, que nos mandaban encomienda y bueno, ahí podíamos comer algo. Pero no teníamos nada, la verdad, no teníamos nada. Era todo a pulmón. Estamos hablando, qué gustazo, Carlitos, que nos estamos dando aquí, queridos oyentes, con José Rubén Escalice, un nombre propio que dejó tanto, ¿no?, en nuestro fútbol. Carlitos. José, realmente cierro los ojos y te veo corriendo por la punta en la cancha de Huracán, después en Racing. Qué jugadorazo, hermano, porque aparte era la casa del hombre en esa época. Pasabas a uno y venía el otro y te la ponía más o menos en la cabeza. ¿Cómo surge? A ver, yo vi al Huracán con Menotti, pero me mató el Huracán de Juárez, que vos integraste. Sí, integré también ese equipo del Gitano. Sí, ¿y qué equipo? Cuando se va Menotti lo deja el Gitano. Claro, y qué equipazo. Yo me acuerdo, escúchame, para mí era más equipo el del 76, te lo dice mucha gente, que el del 73, sí. Y aparte con un afano, porque invictos llegan a una ronda final y perdiendo un solo partido, que fue el que de última le diría el título a Boca, ustedes dieron cátedra en la mayoría de los partidos. El equipo del 73 también, pero qué equipazo, estaba Ardiles, por Dios, y vos ahí jugando con ellos. Sí, la verdad que, bueno, fueron 2 equipos importantísimos, muy buenos y bueno, muy recordados por toda la gente de Huracán, ¿no? Seguro. Pero el de Menotti, bueno, ese fue el comienzo de algo muy bueno y bueno, salir campeón en ese tiempo con Menotti, con todo lo que inculcaba. La verdad que fue muy emocionante. Sí. Muy emocionante por toda la gente que, bueno, nosotros llenábamos las canchas, pero no eran toda la gente de Huracán. Era uno yo. Eso era lo lindo. Yo era uno, pues yo no estudiaba periodismo en ese año, en esa época, pero pagaban una entrada. Pagaba una entrada el equipo de Menotti, pagó una entrada el equipo del Gitano. Yo me acuerdo un partido... El Gitano también. Terrible, un partido del 75 contra River, en cancha de River, 1-0 a favor de River, y en cancha de Huracán 1-1, que creo que atajaba cejas para Huracán. Y vos lo veías jugar a Huracán y cerrabas los ojos y decías, bueno, falta fulano, falta mengano, pero es el mismo esquema. Sí, se jugaba de la misma manera. Todo lo que entraban tenía una función igualita o parecida al jugador que había salido. Claro que sí. Así que, bueno. Ahora bien, te vuelvo a hacer una pregunta que medio que la había tirado, pero me fui de la emoción a hablar de tu historia y de Huracán. Ligabas mucho, José, porque en esa época eras muy rapidito, muy hábil, y sí, te tenían que mirar el número en la espalda. Sí, lo que pasa es que en esa época, igualmente cuando eran los partidos televisados, me acuerdo, sí, era una sola cámara que había. Claro, claro, sí. Ahora tenés cámara por todos lados. Pero hasta el referee. La misma jugada. Antes yo salía todo ensangrentado y nadie había visto nada. Claro. Y yo iba, le decía al árbitro, le decía, pero mire, me pegué un codazo, me pegué una trompada. Y yo no vi nada, me dice. Claro. Bueno, listo, andá, lavate y entrá. Claro.
Claro, y encima peligrás que por ahí, no sé, terminabas echado vos por protestar. Exactamente, sí, por eso, pues, no, te lo tenía que bancar y date vuelta y listo, y seguir. Y además lo tenías a No te quedaba Houseman, otra. lo tenías a Houseman que no lo podían agarrar de ninguna forma, así que te venían con saña vos. Claro, para como muchas veces salía él y entraba yo. Claro, Y como no le pegaban a él, me pegaban a mí. y sí. Ahora, José, a ver, a veces la Sí. memoria traiciona cuando uno no lee nada y es nada más que la memoria el que recuerda a un jugador. Fuiste un poco el sucesor de Houseman, porque René después fue a River y vos seguiste en el Globo. Sí, sí. Bueno, siempre alternábamos. Claro. Ya era normal y a veces, sin que me note y haga el cambio, venía, se arrimaba a René y me enfocaba a mí y me decía, Pulpo, entra. Claro. Y se iba al túnel derecho, José, y cuando después, me note en el banco. sí, no, más bien, bueno, pero había un salvoconducto, el hueso era único. El hueso era único. Nada, sí. Por Escuchame, eso Menotti ni le decía nada. ¿qué le vas a decir a un jugador así? Escúchame, José, y después te tocó Racing. Sí. Y era la época que Racing Después venía sí. de 14 años sin salir campeón. Y estamos viendo en pantalla un par de tapas de gráfico, ahí festejando Ahí está, también. esa era una de las preguntas. ¿Qué siente un jugador de fútbol cuando sale en la tapa, y varias veces saliste, de la revista Gráfico? Y por el otro lado, ¿cómo fue tu estadía en Racing, con ya 14 años sin salir campeón? Bueno, ahí era el Toto Lorenzo que había agarrado Claro. Racing. Mm. Salía de Boca y él ese año ya me había visto y ya me había pedido para Boca y bueno, pero después como renuncia a Boca y agarra a Racing, me pide para Racing. Sí, Así que bueno, vinieron a hablar conmigo los dirigentes de Racing y bueno, medio que no habíamos arreglado las condiciones. Mm. Yo había pedido una plata y no me la daban, me daban menos y bueno, quedó ahí picando. Pero como Lorenzo me quería sí o sí Lorenzo, entonces bueno, tuvieron que venir y darme lo que yo quería, ¿no? claro. Así que, y ahí me fui para Racing con el Toto Lorenzo. Hicimos un campeonato muy bueno. Sí, sabés que sí. Hicieron un gran campeonato. Lo que Sí. pasa es que había equipos muy fuertes Sí. en esa época. Había Independiente, buenos equipos. Racing de Córdoba, o sea, había Sí. muchos equipos buenos. ¿Vos Sí. estuviste en el 81, en el metro del 81 en Racing? El 81. Porque no sé después si te estaba fuiste en a... Racing, o en Racing de Córdoba. Ah, Racing de bueno, Córdoba. con el Coco. Con el Coco Basile que me pidió, me dice, vos te venís para acá, vos te venís. Le digo, Coco, yo no puedo. Vos te venís para acá y chao. Bueno, listo. Tuve que ir para allá. El Sí, poder de teníamos un equipazo convencimiento. ese Racing de Córdoba. La pucha, si había un equipazo. La verdad que uno mira alguna reseña de esos años o mira una revista gráfica de esos años y decís, mirá, qué sé yo, mirá tal equipo, tal otro. Eran muy difíciles esos torneos, no había un equipo. Y ahí estaba la Araña Muchaste, Aramayo, estaba Aramayo, la Chueca Aramayo, Colochini, ¿no? Colochini, Rubén Díaz. Claro. Bueno, claro. un equipazo era. Un Sí, sí, equipazo sí, había sí, armado ahí. sí. Sí. Todos los clubes. Hicimos una buena campaña. Muy también. buena campaña, muy buena campaña. Escuchame, Muy incluso buena. en el 81 con el Boca de Brindisi y Maradona, y nos sacó 20 puntos de ventaja. Se la hicieron difíciles muchos a Boca, y jugando muy buen fútbol. No. Y muy buen fútbol, sí. Y aparte que éramos candidatos. Sabés Con que ese sí. equipo éramos candidatos. Y sí, porque venían de salir subcampeón en el 80 con Central. Exacto. Claro. Ahí en ese partido, sí.
¿Y de ahí a Loma Negra? Y después Pasaste Loma por, Negra, sí, pasaste por Ecuador, pasaste por Colombia, ¿no? sí, la Liga de Ecuador, La Copa en la Liga de Libertadores. Ecuador, bueno, ahí ahí hice un buen campeonato. Era muy querido ahí en la Liga de Ecuador. Ya, todavía me siguen llamando y Qué bueno, lindo. me siguen mandando mensajes de allá que quieren hablar conmigo. Así que, no, bueno, buenos recuerdos de todo. En Colombia también, en el Once Caldas, que estuve Mm. también Ah, claro, no era Cúcuta, era Once un Caldas, año sí. ahí. Once Jos- Sí, Caldas. Once Caldas. José, Este, por ahí te pongo en un brete, pero ¿cuál fue la mejor época, los mejores años de José Scalise, jugador? ¿Y cuál fueron los equipos, el equipo que vos digas, que decías, mirá que tuviste muy buenos compañeros, ¿eh? El equipo que decías, yo salgo a la cancha con un tenedor con estos. el mejor equipo que fue el de Huracán, el Huracán del 73. Mm. Para mí, el mejor equipo es. Y después como campeonato y como que me haya ido muy bien, fue en la Liga de Ecuador también, Ah, jaja. donde también salimos campeones ahí. Y salí el mejor jugador extranjero. Mm. Opa, Me dieron el premio al mejor jugador extranjero, salí goleador. Bueno, siendo ahí puntero. claro, sí. Y ahí José, salí goleador y mejor jugador extranjero. José, estaba pensando en esos grandes hinchas que recuerdan, ¿no? De un tirón todos los equipos. Y digo, qué mal la deben estar pasando ahora que cambian los planteles casi semestralmente en muchos casos, otros anualmente. ¿Qué opinás vos? ¿Te gusta, extrañás, más que te gusta, extrañás esa época en las cuales los equipos sabías cómo formaban, tenían prácticamente el 80-90% de los nombres que se repetían? Y sí, porque nosotros nos criamos cuando éramos chicos y decíamos, bueno, sí, Boca porque Boca juega con y ya te quedaban grabados los nombres. Hoy están dos, tres meses y se van, y ya viene otro, y viene otro y otro. Sí, la verdad que ahora es difícil nombrar un equipo con todos los jugadores, ¿viste? Porque te olvidás ya quién Sí. juega, si juega este o el otro. Sí. ¿Cómo se dio la llegada a Loma Negra? Porque me da la sensación, vos me vas a decir, ¿no? Es un club que después del Huracán del 73, de Racing del 80, incluso de Racing de Córdoba, la Copa Libertadores en el exterior, en la Liga, era un poco bajarle un nivel. Pero después hasta tengo entendido que hasta prácticamente Filiol casi fue ofrecido para llegar a Loma Negra y eran muchos los jugadores que querían llegar. ¿Cómo se dio tu llegada y tu experiencia en el club? Bueno, pasó un poquito pasó eso, Mm. porque yo venía jugando muy bien ahí en Racing, en el Racing de Avellaneda, Mm. venía muy bien, y un día me llaman y me dicen, mira, te pidió Loma Negra. Digo, ¿qué? ¿Qué es eso? Loma Negra, la barriga, me dice. Dice, nosotros ya arreglamos todo, falta que arregle vos. Yo me fui amargadísimo a mi casa, y digo, ¿qué habrá pasado? Voy ahí a Loma Negra, ¿dónde es eso? Ni sabía de dónde era. Claro. Bueno, después me mandaron a hablar y bueno, hablé con el que era el marido de la Fortabat Mm. y bueno, más o menos ahí hablamos de plata, que de plata no había ningún problema.
porque te daban la plata que vos querías. Mm. Ahí no, en ese tema no había problema. El problema era mío era que a dónde iba a ir a jugar. Claro. Claro, venía de Racing, haciendo un buen campeonato, haciendo goles, tapas de gráfico, todo, y ahora me voy a ir a Loma Negra. Medio que eso no me cerraba. Pero bueno, después empecé. Yo justo había jugado habíamos jugado el clásico con Independiente, Mm. justo ese día. Y yo había hecho un gol, creo que salimos 1-1 ese día. Y la Independiente estaba citado para ir a Loma Negra, Mazo y Pellegrini, Claro. los dos. Y después en el avión nos encontramos los tres, Claro. porque tuvimos que viajar los tres juntos. Si mal Y no... ese mismo día habíamos jugado el clásico. Claro. Así que fuimos, arreglamos allá, nos llevó un avión privado de las Portavás, Ja. nos llevó y nos dijeron, bueno, ¿cuánta plata quieren? Tanto, bueno, listo, pam, 2 minutos. Sí, claro. Claro. Así que fue todo muy rápido. Y bueno, después fue lo que fue, Loma Negra, querían y todo después. José, si mal no me acuerdo, la delantera eran vos, Usillos y Orte. Orte, Sí, sí, jugaba Orte, Usillo y yo. claro, arriba. Si ustedes no me olvido Vale, nunca, sí. el primer partido cuando fue la presentación fue nada menos que contra el Ferro de Grigol, que había salido subcampeón de Boca, y le ganaron en Olavarría. Sí, le ganamos, no me acuerdo, 4-1. No, ese fue creo que a 5-4, River. por ahí. Creo que fue a River ese 4-1. Lo que pasó es que esa zona era la zona más jodida que había, Sí. porque le tocaba el Ferro de Grigol, el River que era media selección, con Kempes, Filiol, Tarantini. Y bueno, salías tercero y te quedabas afuera. Y salieron terceros ustedes. Pero hicieron un campañón. Sí, claro. Sí, hicimos un campañón y el último partido quedamos afuera. Exacto, Y, exacto. y aparte yo me acordé de un partido que jugamos nosotros con ese famoso equipo de Ferro, pero Sí. yo jugando para Racing, Mm. Sí. que perdimos 5-4. Ah, ¿estabas vos ese día? Perdimos Claro. 5-4, yo había hecho Ganaban 2 4-1. Ganaba 4-1. Ganábamos 4-1, yo había hecho 2 goles, había hecho yo, Sí, y señor. otro 2 no me acuerdo quién era. Sí, Pero yo señor. ese día había hecho 2 goles. Y dije, bueno, acá ya le vamos a hacer 10 goles. Claro. Y después me empezaron a meter centro, y los grandotes, pum, de cabeza, pum. Y Y jugaba, después hizo un gol de Rodríguez Neto, iba a decir, el Rodríguez brasilero Neto hizo un gol de tiro libre. y Rocky, a que cabeceaba, el burro se iba arriba y el físico que después tenía. Sí. Sí, después, y el último lo hizo uno chiquitito, Pricoco, creo que era. Pricotco, No, que después fue a Racing. Croco. Ah, el Croco. 7, Croco. Jugaban los dos, Pricotco y Croco. Croco, sí. Ideal Sí. para los Ideal para relatores, ¿no? Bueno, pero era el estilo tuyo. Croco era también, no era muy alto, era flaquito Sí. Y es rapidísimo. y ¿no? rapidísimo. Ese Estuvi- era rapidísimo. José, ¿estuviste en el amistoso contra la Unión Soviética? Sí, claro. ¿Cómo fue eso de decir, bueno, vamos a jugar un amistoso contra un seleccionado y además contra la Unión Y Soviética? en la nieve, por poco. No, fue acá. Fue acá, pero Acá jugamos. Sí, de esas experiencias que no se olvidan, ¿no? sí. No, pero estuvo bueno. Estuvo bueno el partido. Ya estaba Menotti como técnico. Sí. Y claro, Sí, claro. estaba el flaco. Decime, total, no nos escucha nadie. ¿Hincha de News o de Central, de pibe? No, desde chico siempre fui de Central. Ah, Y después, pero para el primer equipo que fui a entrenar fue a Newell. claro. Claro. Claro, por eso Sí. te pregunto. Me acuerdo que fuiste a Newell.
pero lo porque que... me quedaba más cerca. Claro, pero lo que pasa que después quien te marcó fue toda la saga rosarina, de Rosario Central, Menotti, El Gitano, muchos... Bueno, sí, gente que vino, ojo, que igualmente Newell tenía Grifa, había grandes en Sí. Rosario, ¿no? sí, había grandes representantes de esos equipos, eran jugadores muy grosos. Sí, señor. Pero bueno, ya ahí en el barrio, viste, te vas juntando con uno con otro y bueno, la mayoría eran todos de Central. Claro. Te hago... Y eso que vivía en el barrio de Newell. Sí, pero se mezcla. Y sí. Te hago la última, ya que estamos hablando de clásicos. Si mal no recuerdo, ¿debutaste en un clásico contra San Lorenzo? Sí, sí. Co- co- Sí, debuté contra San Lorenzo. Cambió un poco... Creo que empatamos. Un empate, Habíamos creo, ¿no? empatado. 2-2. 2-2 o 1-1. 2-2, 2-2. 1-0, Sí, 1-1, 2-1, 2-2. ¿Cómo lo viviste ese? Porque no solamente era tu debut con Menotti, sino que además era en un clásico, había nerviosismo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te acordás? No, sí, por supuesto. Era un clásico y los clásicos de allá eran grosos. Claro. Y yo me acuerdo que ese clásico, nosotros yo me había quedado con Longo el número 2, Sí. que él había salido al banco, estaba en el banco, y bueno, nosotros dos vivíamos en la pensión, Sí. y habíamos jugado en la cancha de San Lorenzo. Claro. Y nos bañamos despacio, tranquilos, estábamos ahí, nos cambiamos y cuando nos quisimos acordar no había más nadie. ¿Sabés qué hicimos? No. Agarramos y nos fuimos caminando. Nos fuimos Mira. caminando por la avenida. Claro, hasta la cancha de San Lorenzo, hasta el gasómetro viejo. En la calle San Lorenzo, sí, agarramos la avenida Claro. y empezamos a caminar con el bolsito, los dos. Y el Longo, y Longo dice, vos andá, camina despacio. Camina despacio y vení al lado mío. Sí. También a ese le gustaba pelear también el negro, ¿no? No me diga. Le José, digo, no haga quilombo, negro, no haga quilombo. Te manda saludos acá una familia también muy histórica de Huracán que está escuchándonos, la familia Buglione. Oh, sí, la familia de Buglione, grande. José, La familia, bueno, somos amigos de muchísimos años. Claro. te hago, esta es verdaderamente mi última, pero si tenés 2 minutos más, 2 minutos y medio, estamos saliendo a través del canal de YouTube Sí. con imágenes y queremos recordar ese reconocimiento, ese recuerdo, si mal no recuerdo fue el 2016, de Huracán recordando ese año, ese plantel del 73, ingresando al estadio, a la cancha, como lo hacían en aquellas épocas, con el aplauso de toda la gente. ¿Te parece que lo revivamos y recordemos? Y te pregunto qué recordás y qué sentiste en ese reconocimiento. Dale, dale. César, dale César. Dale. Luego lo apretaste a la chanza. No te vayas al ataque. No te vayas con esa fuerza. No tengas vergüenza. Vos sos el capitán. 20 años saliendo por acá. Cuidado el agua, No te vayas al ataque, no voy a entrar. Fuerza, muchachos, fuerza. Tranqui, Vamos, tranqui, Guarda los laterales, cuidado. Siempre la cobertura, vos, lobo, Cerrá, que no quedan por atrás,
disfruten, Dale que se puede. Vamos que se puede. Qué lindo pulpo, qué lindo. Ese abrazo, llevarlo en andas a César Luis Menotti, esa salida, ¿qué recordás? Porque debe ser uno de los momentos que te tocó, ¿no? No. Sí, la verdad que muy emocionante. Son muchos años de trayectoria, de haber compartido mucho tiempo en vestuario y reuniones y concentraciones. La verdad que todo esto te llega mucho. Y todos los comentarios que nos hacíamos antes de salir a una cancha, que cuida cuida al otro, cuidado la cobertura, márcame acá. La verdad que sí, todo muy lindo, la verdad que emocionante. Y con la 7, ¿no? Del loco. De René. De René. Y con la 7, habíamos salido todo con la 7 de René. Sí. Espectacular. José, muy emotivo. Te quiero hacer una última pregunta, por ahí medio capciosa, pero no lo es en realidad. El hincha de Huracán que vivió esas épocas, que vivió el 73, o que le dijeron porque era muy chiquito y vivió el 76, incluso que vivió, porque son mucho más jóvenes, el tiki-tiki de Capa, que también representaba mucho esa historia del buen fútbol de Huracán. A ver, ¿cómo se lleva con este Huracán que es más utilitario, que es más de marca, que por ahí no tiene tanto juego, más allá de que haya terminado subcampeón el año pasado y de nuevo este? ¿Cómo lo ves vos esa diferencia? Y a mí me parece que mucho mejor el otro. Claro. No este. El del tiki-tiki es más práctico, un equipo más práctico, que llegaba bien. Pienso que este es un buen equipo, pero que tiene jugadores que cuando no la encuentran en la pelota, se le complica bastante a Huracán. Sí, señor. Cuando la tiene y le salen, es peligroso, pero cuando no le sale se le complica mucho. Claro. José, agradecerte enormemente por este ratito, esta charla hermosa de café que vivimos aquí con tantos recuerdos, tantas anécdotas, con tanto vivido y que seguramente nos queda tanto en el tintero, ¿no? Para alguna otra ocasión que tengamos la posibilidad de charlar, porque nos encanta charlar del fútbol de antaño, del de hoy y el de siempre, y con quienes supieron forjarlo, ¿no? En este caso con vos. Así que te mando un fuerte abrazo y lo mejor para todo lo que viene. Bueno, gracias. Igualmente para ustedes, un abrazo muy grande, y para toda la gente que nos están escuchando, la gente de Huracán. Abrazo grande para todos. Perdóname, José, si pregunté, pero es un lujo para nosotros en general y para mí en particular, porque yo te vi regar de talento, de fútbol, una cancha de fútbol. No, por favor. Todo muy bien.
Un abrazo gigante.